Agradecemos a quienes nos acompañan en el día de hoy. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos acompaña el doctor Raúl Gustavo Ferreira, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. También la doctora Maite Alvarado, diputada de la provincia de Buenos Aires y profesora de Constitucionalismo Social de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Liliana Elsegur, secretaria de Extensión Universitaria de la UNDAB. La doctora Anabela Lucardi, decana del Departamento de Ciencias Sociales. Milagros Reyes, directora de la carrera de Abogacía de la UNDAB. Agradecemos también la presencia de autoridades de la universidad, docentes, no docentes, estudiantes y el público que hoy nos acompaña. Para dar inicio a este conversatorio vamos a presentar a continuación la siguiente reseña. El Estado somos nosotros. No hay más Estado que el constituido por nuestra existencia. Así, el Estado con todos sus elementos debe cumplir funciones básicas: salud, justicia, educación, jubilaciones y, por supuesto, el propio gobierno. La vocación totalitaria de la autoridad a cargo del Poder Ejecutivo Federal ha repetido en reiteradas ocasiones que sus intenciones son destruir el Estado. El totalitarismo se encuentra prohibido por la Constitución porque ella alienta el pluralismo, motivo por el cual la destrucción del Estado conllevaría la destrucción de la Constitución. Por esas razones estamos hoy acá, para dialogar y discutir sobre los peligros que se enfrentan en el presente, en tanto esa misma autoridad recién mencionada gobierna con desprecio de las instituciones. Esa coalición que se provoca y concreta, por tanto, nos afecta porque somos nosotros mismos. Este auditorio está integrado por Maite Milagros Alvarado, que es abogada, docente y legisladora, con amplia experiencia en el ámbito jurídico, académico y legislativo, diputada de la provincia de Buenos Aires, docente en la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en Derecho Constitucional y Abogacía del Estado. Ha ejercido cargos públicos en los poderes legislativo y ejecutivo y cuenta con trayectoria como abogada litigante y asesora. Participa activamente en espacios académicos y debates internacionales sobre lawfare, derechos humanos y democracia. Autora de diversas publicaciones y conferencista en seminarios nacionales e internacionales. Raúl Gustavo Ferreira es jurista argentino, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como profesor titular regular de Derecho Constitucional. Se ha destacado por su extensa labor académica, sus publicaciones en el campo del derecho público y su activa participación en debates sobre la Constitución y las instituciones democráticas. Ha sido director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la UBA, asesor legal del Congreso de la Nación y de distintos gobiernos provinciales y miembro de comités académicos y editoriales en revistas jurídicas de prestigio. Su pensamiento jurídico ha contribuido significativamente a los estudios sobre interpretación constitucional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y los procesos de reforma institucional en América Latina. El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor emérito,
Es uno de los juristas más influyentes de América Latina en el campo del derecho penal y la criminología. Su trayectoria combina la labor académica, la actividad judicial y la producción doctrinaria. Se ha desempeñado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 2003-2015 y como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2016-2021. Fue además miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha participado como expositor en congresos, seminarios y foros internacionales. Su obra académica abarca más de 20 libros y numerosos artículos científicos traducidos a varios idiomas. Entre sus líneas de investigación se destacan el análisis crítico del sistema penal, la teoría del poder punitivo, la criminología latinoamericana, el derecho penal mínimo y el abolicionismo penal. Ha ejercido una influencia decisiva en la formación de generaciones de penalistas y en el debate contemporáneo sobre los límites del derecho penal en el Estado constitucional de derecho. Para dar la bienvenida, la doctora Anabela Lucardi es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Anabela Lucardi, la palabra es tuya. Muchas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar colmando este auditorio. Sabemos que es por el entusiasmo y por las ganas que tenemos de escuchar a Raúl y a Gustavo y a la compañera Maite. Les agradecemos a Maite, a Gustavo y a Raúl por estar aquí. Maite y Gustavo es la primera vez que visitan esta universidad. Raúl no lo dijo Paula, no por ella, Paula lo sabe, sino porque no estaba en el guión. Raúl es titular del área de Derecho Penal de esta carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda y tenemos el enorme orgullo de tenerlo en casa una vez más. Yo quiero muy brevemente hacer una presentación para nuestros visitantes de qué es esta carrera de abogacía, este departamento de ciencias sociales y quiénes somos todos y todas nosotros que estamos acá en este auditorio hoy colmándolo. Decir, por supuesto, que acompañamos además la movilización que está teniendo lugar en la Plaza de los Dos Congresos, que lamentablemente por el cambio de fecha nos encuentra a nosotros aquí y a las compañeras en el Congreso, pero que acompañamos esa movilización también. Quienes estamos hoy aquí somos estudiantes, egresados, egresadas de una carrera de abogacía de esta universidad que está cumpliendo este año, la universidad 15 años y la carrera 10 años, que cuenta con más de 150 egresados y egresadas y 3.000 estudiantes regulares. Y estamos hoy aquí, y esto para que sepa nuestro panel, a qué auditorio se dirigen, estamos hoy aquí estudiantes de las materias de Teoría del Estado, de Sociología Jurídica, de Derecho de los Contratos, de Administración y Políticas Públicas, de Derecho a la Vivienda, de Derecho Internacional Público, y seguramente me estoy olvidando y Finanzas Públicas y Derecho Tributario, así que si me falta alguna me avisan. Esto da cuenta de la interdisciplinaridad que muestra nuestra carrera y el fuerte énfasis en dos de las materias que mencioné recién, Teoría del Estado y Administración y Políticas Públicas, el fuerte énfasis que tiene la carrera de abogacía de esta universidad en la formación de profesionales que tengan un profundo interés por los ámbitos de acción del Estado. Cuando creamos esta carrera nos propusimos, y por esto lo digo, porque el conversatorio nos va a hablar o se titula y los expositores van a hablar del derrumbe del Estado. Y nosotros cuando creamos la carrera de abogacía creemos que era muy importante formar muy buenos profesionales, abogados y abogadas que creyeran en el Estado y que creyeran que es importante tener las mejores herramientas y la mejor formación, la mayor calidad de la formación disponible en esos profesionales, que el Estado merece que los abogados y abogadas que integran sus cuadros, que integran las diversas áreas del Estado, supieran de qué están hablando, de que tuvieran herramientas para poner ese Estado al servicio de la comunidad. Así que yo les quería contar eso a nuestros asistentes, que esta carrera enfatiza la dimensión pública del área jurídica y que cree que formar
abogados y abogadas con conciencia de sus responsabilidades frente a la comunidad y frente al Estado es fundamental. Los dejo con el panel, con Maite, y les agradezco mucho a todas y a todas su presencia. Agradecemos a Manuela de Carli y a continuación se da mi disculpa porque somos una universidad pública y estamos un poco desfinanciados, entonces la impresión está un poco clarita y yo le cambié el apellido sin quererlo a Maite. Escuchamos entonces a continuación a Maite Milagros Albada. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas aceptadas, no pasa nada, es muy común. Primero que nada, agradecer obviamente a la Universidad de Avellaneda, al señor rector, a toda la comunidad educativa, Milagros, Anabela, a todos sus alumnos y alumnas que hoy están presentes acá, a los docentes y auxiliares que también nos acompañan en este día tan importante como Anabela hoy remarcó, en el que en este mismo momento está habiendo una movilización masiva, ¿no? Y qué mejor ejemplo de un derrumbe del Estado donde cientos de argentinos y argentinas hoy en este mismo momento están reclamando por sus derechos. Y nosotros hoy aquí, en esta exposición que fue organizada no solo con la Universidad de Avellaneda, sino también con el Ministerio de Justicia, con el ministro Juan Martín Mena, con la Honorable Cámara de Diputados, con la colaboración también del senador provincial Emanuel González Santalla, quien se disculpa de no haber podido asistir, y obviamente con la grandeza de estos dos expositores que nos van a intentar clarificar un poco, no solo desde un aspecto jurídico, sino también desde un aspecto social, incluso político, en qué situación estamos. Y si uno se pone a pensar en el título de este conversatorio, Derrumbe del Estado, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué tipo de Estado? ¿Cuáles son aquellos elementos que quizá uno puede retomar los de Oslak, los de Jelinek, ¿no? Los elementos clásicos del Estado están siendo derrumbados? ¿De qué manera nuestra Constitución está siendo negada, corrompida, incluso pisoteada? ¿Cómo todo esto afecta directamente a los jóvenes universitarios, a los niños y niñas, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad? Como en definitiva decían hoy, ¿no? Este derrumbe del Estado que nos afecta a todos y a todas. Como esto es una simple moderación, yo no me quiero extender mucho más. Simplemente quisiera compartir unas breves palabras de una persona que hoy ya no está con nosotros, pero que hace un poquito más de 20 años, antes de asumir al cargo de presidente de la Nación, nos habló de qué hacíamos después del derrumbe. Néstor Carlos Kirchner, antes de asumir en el 2003, escribió este pequeño libro que se llama Después del derrumbe, con Torcuato Di Tella, y me parece que es un desafío para todos nosotros que estamos hoy acá, en donde vemos que hay un derrumbe del Estado, proponernos entre todas y todas reconstruir este Estado-nación que hoy está siendo derrumbado. Por eso me parece que es fundamental no solo hablar del derrumbe, sino también qué hacemos después del derrumbe. Si me permiten, brevemente, no voy a robar más de 2 minutos, quiero leerles los siguientes párrafos. En la Argentina hay un establishment económico con apoyo de algún sector periodístico que nos hizo creer que si no gestionaban el Estado los sectores liberales y neoconservadores, era imposible gobernar. Y eso es una gran mentira. Es verdad que en la Argentina siempre hubo liderazgos totalizadores y con fuerte vocación hegemónica, pero eso tendrá que cambiar. Cuando el liderazgo se basa en el carisma personal, nadie se ve en la obligación de enfrentar nada. Por el contrario, cuando la construcción política se basa en el liderazgo racional, los funcionarios deben dar cuenta de sus acciones. Antes
ser militante era causa de prestigio. Hoy, estar en la política es causa de desprestigio. En general, todo está severamente cuestionado en la Argentina. El descrédito de los tres poderes del Estado es porque ninguno de ellos les asegura hoy a los ciudadanos el goce de los derechos contenidos en la primera parte de la Constitución, donde se encuentran todos los derechos, garantías, deberes y obligaciones de los ciudadanos que componen la base del contrato social. Si volvemos a exaltar el sentido de patria y en cada acción clavamos la bandera con orgullo y reverencia, no tengan ninguna duda de que vamos a sentar las bases de un país política, cultural e institucionalmente diferente. A los hombres y las mujeres del mundo que hoy nos miran como si esto fuera a desbarrancar, quiero reconocerles que la Argentina tiene muchos problemas, pero que no se encuentra en venta y puede volver a ser un país normal. Y a quienes generosamente vayan a leer este libro, producto de nuestras conversaciones, les digo que desde el 25 de mayo del 2003 volveremos a refundar la nación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Palabras, y ahora sí vamos a escuchar entonces a Raúl Gustavo Ferreira. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, nuestro reconocimiento a las autoridades de la universidad por recibirnos. Ojalá esto se mantenga hasta el final de la exposición y no se arrepientan. También a las autoridades de la Cámara de Diputados, del Ministerio de Justicia, porque esto es una traza que viene desde hace muchos años. Seguimos siendo un trío con Julio Mayer, que sigue estando con nosotros, y recorríamos la provincia de Buenos Aires con él. Ahora Julio no está presente y nos pareció con Raúl muy oportuno salir a caminar nuevamente por la provincia y ser recibido por las autoridades, por los ciudadanos, por los colegas, en fin, para compartir estas reflexiones. Al mismo tiempo, en el mes de diciembre, cuando surgió esta iniciativa de Raúl, rápidamente, no es que nos pusimos de acuerdo, sino que Raúl sugirió la palabra derrumbe. La palabra derrumbe que se ha convertido en mucho más, porque es un campo semántico que nos permite mentar un término. ¿Cuántas consideraciones podemos hacer acerca de este derrumbe del Estado? Por eso me propongo elevar a consideración de ustedes algunas proposiciones relativas al Estado mismo, a nuestra Constitución, a los fines del Estado, a nuestra forma de gobierno, a nuestro sistema de gobierno, para quizá hacer un balance finalmente y darnos cuenta exactamente dónde estamos o dónde estamos recalando, porque en la medida que tomemos conciencia del sitio en que nos encontramos, quizá podamos empezar a transitar juntos la unidad. Va a ser literalmente imposible para todos los argentinos y para todas las argentinas hacer un nuevo trazado sin que exista la unidad, porque precisamente la existencia de una constitución es para unir a toda una ciudadanía. Las constituciones se han inventado y se han dado para unir, no para dividir, y el Estado para cobijarnos a todos. No quiero adelantar ninguna de las conclusiones ni de las proposiciones, pero todos sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad se han practicado diferentes ficciones de esta cosa que llamamos Estado, como muy bien se decía aquí al comienzo. El Estado es una ficción, es algo que inventamos, pero finalmente somos nosotros, cada uno de los 45 o 46 millones de argentinos y argentinas que decidimos vivir, o coexistir, o convivir, o en fin, lo que podamos hacer dentro de este Estado. Sobre todo en la madurez creciente nos damos cuenta que tenemos una sola vida y que no hay varias vidas,
cuando somos muy jóvenes, existe siempre la posibilidad de imaginar que uno puede vivir en otro estado, y confieso públicamente que a mí, yo lo escuchaba recién con atención al maestro, conversábamos, y él me decía que había vivido bastante tiempo en México, y es una posibilidad que yo no tuve, de vivir en otro estado. En este momento de derrumbe del estado, que voy a pasar a explicar, a mí me hubiera gustado vivir en otro estado, tener otra experiencia de 5, 7, 9 años en otro estado, porque al fin y al cabo existen 200 estados en el mundo, o 202 estados en el mundo, y uno tiene la imaginación de que existirían por lo menos 202 posibilidades. Como uno carece de esta posibilidad, por infinita cantidad de razones, pero fundamentalmente por la madurez creciente, tenemos que concentrarnos aquí donde estamos, en este estado, qué características tiene y por qué se está llevando adelante este derrumbe del estado. El estado argentino no nace de un repollo, es una consideraciones históricas, políticas y jurídicas que hacen que surja de un modo particular, con condiciones hegemónicas en el siglo XIX, para llevar adelante un determinado proyecto de extracción de la riqueza que pudo ser parcialmente cambiado durante algunos momentos del siglo XX. Desde que nace el Estado Constitucional argentino, en mayo de 1853, es muy difícil, realmente muy difícil, encontrar en esta historia del Estado Constitucional argentino momentos en que se haya cumplido realmente lo que inspira el preámbulo, el bienestar general. Sí, ha existido momentos en la década del 40 y en algún momento del siglo XXI, pero el Estado argentino no se ha caracterizado por cumplir esta finalidad. Y uno se pregunta, así como existen tantos estados en el mundo, que es esta persona jurídica que en algún sentido quizá haya imaginado Maquiavelo en el siglo XVI y después Hobbes en el siglo XVII, que son los primeros quizá que imaginan esta cosa que nosotros llamamos, este estado de cosas que llamamos estado moderno, puede estar inspirado hacia la paz, hacia la felicidad, hacia la mera convivencia. El Estado puede tener muchísimas finalidades. Hay un autor del siglo XX, de mediados del siglo XX, que señalaba que por lo menos había 20 finalidades diferentes que podían existir en un Estado. Lo concreto es que todos los Estados del mundo, o el 95 o el 99% de estos Estados del mundo, así cuando esa comunidad dice tenemos un territorio, somos nosotros, queremos vivir acá y vamos a desarrollarnos, educarnos y cuidarnos en toda aquella medida que fuese posible y ayudarnos en caso que fuese necesario, se dicta una constitución. Y una constitución es un código de autorrepresentación, o debería ser un código de autorrepresentación. Es decir, esa comunidad de ciudadanos, que se presume que son igualmente libres, deciden escribir y decidir cuáles son las piezas para llevar adelante la vida individual de cada uno, la vida colectiva de la comunidad, cómo se repartirá el poder y cómo será la sucesión en cada uno de esos momentos. Existen infinidad de constituciones en el mundo, inclusive hoy cada uno con su celular. Esto no era posible cuando Raúl y yo éramos estudiantes, pero ahora ustedes que son estudiantes tienen la posibilidad, inclusive con varios sites, pueden conocer en este mismo momento la constitución de cualquier país del mundo, inclusive la inteligencia artificial. Si ustedes les piden en este momento que les redacte una constitución, les va a redactar una constitución. ¿Cuál es la mejor constitución del mundo? La verdad es que no lo sé. ¿Cuál sería la mejor constitución y aquella que se puede cumplir? O aquella que se puede medianamente cumplir. Si hay una constitución que dice que todos tenemos derechos, que vamos a tener la posibilidad de tocar el cielo con las manos, evidentemente no es una buena constitución, porque no vamos a poder tocar el cielo con las manos, salvo que escuchemos a Led Zeppelin. Como hay muchos jóvenes, Led Zeppelin era una banda de rock and roll. Claro, era una banda de rock and roll. Si bien soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, cuando tenía 13, 14 años venía a bailar, porque vivía acá en Avellaneda, a un lugar que no sé si sigue estando, que debe ser el Club Regatas.
en el Club Regatas, ahí conocí a Led Zeppelin y tomé conciencia que era imposible esa escalera al cielo. Cada país tiene su constitución. Nosotros tenemos un modelo autoritario o bastante autoritario de 1853 que intentaron modificarlo en 1994 y la verdad que creo que no lo lograron porque lo que hicieron fue potenciar los defectos que traía la Constitución. Ahora, el asunto es que cuando uno tiene una Constitución, aquella Constitución que sea mala, regular o excelente, tiene dos recursos: o la cumple o no la cumple. Y acá es el escenario de una comunidad que es quizás el punto central al que yo me quiero referir con todo, o que compartir o elevar a juicio de ustedes. La diferencia de vivir sometido a reglas o vivir en la anarquía. ¿Cuál es la diferencia? Si yo estoy dispuesto a seguir una determinada cantidad de reglas y ante el incumplimiento de esas reglas que existan determinadas situaciones, o donde cada uno puede hacer lo que se le da la gana y dadas las reglas es un dolce far niente que cada uno puede ir por el lado que le plazca. Hasta hace unos años, 2 o 3 años aproximadamente, a mí me gustaba mucho hablar del doble rostro de la Constitución Federal de la República Argentina. Estaba muy tomado por un jurista alemán, austríaco, Adolf Merck, discípulo de Kelsen, que decía que las normas tienen por lo menos dos caminos: un camino donde se cumple casi toda y un camino donde se cumple parcialmente. Eso a mí me permitía explicar los diferentes períodos de la historia constitucional de la Argentina, que arrancando en mayo de 1853 llegaban hasta diciembre del 2023. En todo ese ámbito, desde 1853 hasta 2023, yo decía, bueno, la Constitución argentina, me sentía tranquilo diciéndolo, tuvo un doble rostro. Tuvo un momento donde se cumplió, más o menos, y tuvo momentos donde no se cumplió. Con lo cual, como constitucionalista, a cargo además de responsabilidades en mi facultad, me hacía sentir bastante bien, satisfecho. Es decir, ¿se cumple más o menos o no se cumple? Y me permitía explicarlo, decir, bueno, hubo momentos, ¿cuántas etapas hubo? Y hubo 13 procesos de 1853 a 2023. Bueno, aquello que estamos viviendo, aquello que vivimos en este momento, ya no se trata de un doble rostro. Lo que se está viviendo a partir del 10 de diciembre de 2023 es algo absolutamente distinto. Esto es la destrucción de la Constitución Federal de la República. Esto es derrumbar el Estado y destruir la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando el Estado existe, el Estado solo puede existir porque es fundamentado por una Constitución. Todos los estados del mundo, que yo les decía, más o bien, son sostenidos, arraigados, justificados por una Constitución. Y piensen en el país que se quieran ir de vacaciones o ir a conocer. Todos esos países tienen una Constitución a la letra que les permite decir, bueno, con este modelo jurídico y político, hay países que inclusive a las constituciones las llaman constitución política, por ejemplo Colombia habla de la constitución política de Colombia, porque es un instrumento político. La Constitución es la Biblia política. Y con esa Biblia política de la ciudadanía se sostiene, se funda el Estado. A partir del 10 de diciembre del 2023, en el mismo momento que el sujeto que asume la presidencia decide no hablarle a la Asamblea Legislativa y pararse sobre una avenida de la ciudad de Buenos Aires de espaldas al Congreso, ya ahí tenemos la primera secuencia de la negación del derecho constitucional de la Argentina. En ese mismo momento comienza
la negación del derecho. Que es una circunstancia que nos obliga a todos los constitucionalistas, o a la mayoría de los constitucionalistas que estamos dispuestos a hablar de buena fe, a repensar el derecho constitucional. Porque esto ya no es ni siquiera una situación como en la dictadura militar. En la dictadura militar no existía la Constitución. Durante la dictadura fue enterrada la Constitución. Y durante determinados gobiernos en la Argentina, en los cuales hubo proscripciones o limitaciones antidemocráticas, se daba esta circunstancia del doble rostro. Es decir, tuvimos el doble rostro de la Constitución, tuvimos el entierro de la Constitución. Hoy, colegas, se vive una circunstancia absolutamente novedosa en la Argentina, novedosa para el derecho constitucional, porque es prácticamente que los constitucionalistas nos quedamos sin objeto. Negar la Constitución, luego cuando venga Raúl seguramente Raúl se lo va a contar más, pero los penalistas no tienen tanto problema. Él dice que el Código Penal está destrozado, pero siguen teniendo el Código Penal. Acá la Constitución de la Argentina es un objeto de mera decoración. Hoy es un día muy feo en la historia de la Argentina. Hace 50 años fue el Rodrigazo. Probablemente el terremoto económico-financiero más importante que haya sacudido a la Argentina si hacemos memoria para atrás. Y quienes no tenemos muchos años y tenemos conciencia, sabemos lo que significó el desabastecimiento, el desempleo, la suba de precios, la suba de tarifas, la devaluación, el miedo, el temor, las dificultades para construir una comunidad. Es decir, hay diferentes fechas en el Estado y la Constitución de la Argentina. Uno, que es el que tenemos muy presente, los que son muy jóvenes, el 10 de diciembre del 2023. Pero todo esto viene de muy lejos. En 50 años, y en este es el lugar donde se pagan los discursos hegemónicos y los bloques hegemónicos, en 50 años, solamente 10 de esos 50 años ha existido en la Argentina una inflación anualizada de un dígito, repito, en 10 de los 50 años. En esos 50 años hemos tenido inflación de 4 dígitos y en 30 de esos 50 años hemos tenido inflación de 2 y de 3 dígitos. Quienes tenemos conciencia y memoria, sabemos lo difícil que es fundar un plan de vida individual, un plan de vida familiar y un plan de vida colectivo con este proceso inflacionario multicausal, repito, multicausal, un verdadero impuesto al trabajador, un impuesto al trabajo, que impide la realización de cualquier plan individual y colectivo. La Constitución, porque tiene pocos instrumentos para esto, tiene pocas decisiones, a tal punto que nosotros ni siquiera hemos podido resolver la cuestión desde 1994, la cuestión tributaria, la coparticipación sigue en stand-by, no se puede discutir, no puede dar respuestas. Un Estado que existió con doble rostro, un Estado que ha cambiado a partir de diciembre del 2023, un Estado que existía con doble rostro, pero que ahora dice que hay un topo adentro del Estado que está él mismo con su convicción de destruirlo desde adentro. Una Constitución que tuvo doble rostro desde 1853 a 2023, pero que ahora ya no es un doble rostro, ya es la negación de la Constitución. Una situación alarmante para la vida de todas las argentinas y de todos los argentinos. Todos tenemos una pequeña economía, todos tenemos una pequeña finanza, todos queremos tener un trabajo, todos queremos que nuestros padres y nuestras madres y nuestros hijos, en fin, podamos gozar de determinados bienes públicos como son la educación y la salud, que están abiertamente hackeadas en entredicho. A toda esta situación hay un aspecto sumamente alarmante, que es un defecto
patético de la Constitución argentina. Muchas veces se preguntan y se dicen entre amigos o entre los medios que acá no hay oposición o que hay una persona que pueda liderar la oposición. El problema es que el presidencialismo es así. El sistema presidencial está preparado para que haya un líder a la providencia y el que gana se lleva todo y el que perdió se va a la casa. Es muy difícil generar una oposición con el sistema de gobierno presidencial. Máxime, con el sistema que yo me he permitido denominar como monopresidente, que no es ninguna alusión zoológica. Raúl, en la Convención Constituyente de 1994, y no es una cita de cortesía porque él es mi amigo, pero estoy diciendo lo que dijo, él dijo que si le daban los DNU al presidente, en el 94 era echar nafta al fuego. Lo dijo en agosto del 94, seguramente después lo va a recordar. O sea, ya en 1994 el sistema de gobierno era perverso, porque era una persona con mucho poder. ¿Qué se hizo? En la Convención Constituyente, por mayoría, se decidió darle mayor poder. ¿Para qué? Para que en ese mayor poder tenga una unidad importantísima y en esa unidad tenga energía. Y con esa energía pueda llevar adelante cualquier decisión totalitaria, antidemocrática, autoritaria. El Estado argentino nunca fue el paraíso, pero teníamos ciertas cuestiones como para pensar en el estado de bienestar, un estado con rasgos de justicia social. Así se pudo inscribir, por ejemplo, en 1949 en el preámbulo. Se pudo llevar la justicia social, se pudo pensar también en 1994 con mucho menor alcance. Hoy esto está absolutamente hackeado. No es nadie se salva solo, sino que es sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que se promueve? Erróneamente, o en una exageración, se ha mencionado que el DNU 70/23, que es el instrumento más importante con el cual este gobierno decide arrasar la Argentina, comportó una reforma constitucional. No fue una reforma constitucional, porque una reforma constitucional sigue un protocolo de validez. Una reforma constitucional tiene que cumplir determinadas cuestiones. El DNU 70/23 es para destruir la Constitución. Se modifican 100 leyes por medio de un instrumento. Un instrumento que a los 7 días de haber sido dictado, lo impugnamos con Raúl en la Corte Suprema de Justicia y sin ningún tratamiento la Corte Suprema de Justicia en 4 meses lo validó y nos rechazó, para aquellos que todavía no dieron procesal, nos rechazó la demanda in limine, quiere decir in limine sin ningún tipo de tratamiento. Ese presidente, ese monopresidente, que no aparece con Milei, probablemente el primer monopresidente de la historia argentina haya sido Menem, probablemente haya sido él. Pero también alertarlos, porque Menem ganó 4 elecciones, no una, 4. Ganó en el 89, ganó en el 91, ganó en el 93 y ganó en el 95. Y en las 4 elecciones que ganó Menem, yo vivía en la Argentina y no vino de un plato volador, ni vino de otro mundo, nunca sacó menos del 38% de los votos. Ese es el monopresidente, ese es el sistema monopresidencial. Un sistema monopresidencial que favorece una autocracia electiva. Señoras y señores, conciudadanos, esto no es una democracia, esto es una autocracia electiva. Cada 2 y cada 4 años se eligen determinadas personas para llevar adelante, con suerte o con mejor suerte, un modelo autoritario, quizá con algún rasgo democrático. Con este posicionamiento, Milei no ha tenido ningún problema, porque Milei está haciendo exactamente lo que prometió.
está destruyendo la educación, está destruyendo la salud pública, está demoliendo las universidades, está dejando sin respiración natural a nuestros jubilados, aniquilando la obra pública, Y creo que no le queda renglón, porque acomete con todo. ¿Cómo lo hace? A través de decretos por razones de necesidad de urgencia. La semana pasada se dictó un decreto por razones de necesidad de urgencia. El número 73, uno por semana, para reglamentar la ciudadanía. Y hoy dictaron otro DNU que se llama promesa. Para evitar que las empresas de medicina prepaga sean judicializadas. A este ritmo no hay que ser un genio de las matemáticas, porque si vienen, claro, yo digo uno por semana, pero si consideramos que hay DNU que traen decenas o centenares de disposiciones, no los mido de a uno porque digo que 73. A todo esto tenemos que sumar 68 leyes delegadas, es decir, el Congreso se cruza de brazos porque hay que darle herramientas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Porque, claro, hay que darle herramientas, ¿para qué? Para que destruya el Estado. ¿Qué más? Y veta todo lo que no le gusta. El día de la elección en la ciudad de Buenos Aires, en la madrugada, un sociólogo que tiene buenas reflexiones, escribió una que quiero compartir con ustedes, con las cuales estoy absolutamente en desacuerdo. Él dijo que esto era una nueva democracia. Esto no es una nueva democracia. Esto no se parece nada a la democracia donde todos estamos asociados y pedimos el respeto de la ley y el cumplimiento de las reglas. La democracia se basa en la tolerancia recíproca, en la mutualidad, en el respeto al otro, en la no persecución. Esto no es una nueva democracia. Decir que es una nueva democracia es casi un acto de amor hacia el presidente. Pues claro, si es nueva democracia es porque está fundando algo. Si hay algo que caracteriza a este presidente realmente son sus rasgos antidemocráticos, son sus rasgos autoritarios, son sus rasgos intolerantes. Nos hemos acostumbrado a vivir, a asistir diariamente a la intolerancia, a la persecución. ¿Y qué dice el sistema constitucional a todo esto? La Corte Suprema, ya les conté, a los 4 meses nos rechazó, o sea, no es que me rechazó a mí in limine, le rechazó in limine, vamos a decirlo como es, le rechazó in limine una demanda a un ex ministro de la Corte. No a mí, a Raúl Gustavo Ferreira, que soy abogado de la matrícula, profesor de Derecho Constitucional, a un ex ministro de la Corte. ¿Qué hicieron? Quedaron alineados. Se produjo el alineamiento con el monopresidencialismo. Aquello que sentí en mayo del año pasado, en abril o mayo, no me acuerdo cuándo fue esta decisión, está todo alineado ya, para que sigan para adelante. ¿Quién le va a poner freno? Si la Corte, ante el DNU 70/23, que fue el primero, le dijo, dale para adelante. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que las cámaras o los juzgados de primera instancia dicten algún tipo de decisión para contener este poder, esta energía que aparece por definición constitucional es incontrolable, que se potenció en la reforma de 1994 y que además, yo creo que usted lo dijo en el 94, en esa sesión, no me acuerdo de memoria en la sesión, pero parece que está en el diario de sesiones, que usted dijo algo así: no vaya a hacer cosas que algún día aparezca una persona o algo parecido, cuando trajo la imagen esa de tirar nafta al fuego. Bueno, apareció esa persona. Apareció esa persona y estamos en presencia. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos arribar? En la Argentina existía un Estado. No era un Estado orientado al bienestar social, no era un Estado con justicia social,
era un Estado excluyente y bastante conservador, con algunos rasgos que había tenido por lo menos en los últimos 80 años, con algún panorama de distribución y de facilitar las condiciones de trabajo, educación y salud de gran parte o de la mayoría de la población. Eso está en jaque, casi jaque mate. El Estado somos nosotros porque seguimos estando todos acá adentro, pero cuando todo esto se venga abajo vamos a estar nosotros acá adentro y que se nos venga el techo encima y el tinglado. La Constitución que fundaba a ese Estado no era la mejor del mundo, es la más antigua del mundo, es una de las más antiguas del mundo. Comparado con otras constituciones, diría que no es tan mala. Podíamos hacer una dogmática de esa Constitución y decir, tiene rasgos que favorecen la autocracia electiva, pero también potencia algunas posibilidades para llevar adelante una democracia constitucional sostenida en el tiempo. Cuando digo una democracia constitucional significa que si él gana una elección, yo acompaño. Y cuando yo gano, él me acompaña, no me liquida ni nos liquidamos mutuamente. Si se entiende esto, de que cuando uno gana, el otro liquida, esto no es una democracia, sino que es una autocracia electiva. Yo lo que tengo que hacer es demoler al otro. El otro es un enemigo, es mi verdadero enemigo, pero tengo que hacer desaparecer por completo de la escena. La verdad que no tengo ninguna posibilidad de compartir con ustedes una profecía. Puedo mirar otros países del mundo, como decía al comienzo de la exposición, y hay países del mundo que le va mucho mejor que a nosotros y hay otros que le va quizá mucho peor. A mí eso realmente no me hace nada, porque lo que yo deseo es que la Argentina constitucional, al Estado constitucional argentino, no se derrumbe. Tampoco pienso en un Estado floreciente, no estoy pensando en un Estado floreciente donde vamos todos a regalarnos flores y a conversar sobre la justicia social en la esquina. No. Un Estado con un regulador, con una presencia de una autoridad, claramente con inversiones, con personas que quieren participar, con personas que desean trabajar, que desean educarse, que desean ser cuidadas. La semana pasada una colega, una socióloga, a propósito de estas consideraciones, probablemente porque esta socióloga es de izquierda y el pesimismo que tienen es mucho más grande que el mío, me decía, el mío es importante, pero el del otro, me decía, me ha gustado que el bienestar general de la Constitución no lo vas a alcanzar nunca más. El nunca más del bienestar general es como el nunca más del juicio a las juntas. Yo me resisto a pensar en eso. Me resisto por completo. Somos una comunidad viviente, estamos todos vivos, tenemos todos ganas de luchar por un Estado con justicia social, por una Constitución que se respete y porque todos deseamos vivir en una Argentina con justicia social. Este es mi deseo y esta es mi lucha y por eso vine a compartir y elevar a ustedes estas reflexiones, aún en el caso que supongo que no me gusta el sistema de gobierno, que no me gusta la forma de Estado y mucho menos el presidente que gobierna. Gracias por la paciencia y el interés. De Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, reitero el agradecimiento a las autoridades de la universidad y a la legislatura de la provincia, etc. Estaba escuchando atentamente lo que decía Gustavo y lo que describe, en definitiva, es el resultado de un concepto de la política. El derecho es política, hay que hacerlo. Y la política puede concebirse como un arte de gobierno en el cual se promueva una coexistencia, es decir, que cada uno pueda existir, hacer su existencia,
en coexistencia con otro y que cada uno pueda elegir auténticamente su existencia respetando la elección ajena. Esta es una de las formas de pensar la política, pero otra de las formas de pensar la política es pensarla como el arte de elegir un enemigo al que aniquilar y entonces dividir a los seres humanos en amigos y enemigos. Esta es la concepción de un inteligente nazi que se llamó Carl Schmitt, que fue el Kronjurist del Dritte Reich. Después lo ralearon al tipo porque era tan trepador que sobreactuó y se dieron cuenta que había que ponerlo a un costado. Y él decía después que era un científico, claro. Pero bueno, esa idea de la política, ese concepto de la política se traduce entonces en un Estado, no uso la palabra totalitario porque no sé exactamente qué es a veces, una palabra de la que se ha abusado mucho, un Estado autoritario, claramente autoritario y en sus extremos genocida. Se derrumba el Estado, se derrumba el Estado constitucional. Bueno, el Estado como aparato de poder, cuidado que eso no desaparece. Solo que eso de que va a desaparecer, achicar el Estado, no. El Estado como aparato de poder se mantiene y se va a mantener fundamentalmente como Estado represor. Porque lógicamente, si un Estado que va marginando, que va generando descartables, como decía el Papa Francisco, y bueno, los descartables en un momento hay que contenerlos. Y para contenerlos hay garrotazos. Como a los jubilados de la Plaza del Congreso, claro. Ese Estado represor, ese Estado punitivista, suele llamarse Estado de policía, pero no es Estado de policía porque manejen las policías que están en uniforme en la calle. El Estado de policía es aquel en el cual todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda. Por contraposición al Estado de Derecho, en que todos se supone que estamos sometidos por igual ante la ley. Esto es mentira. No hay ningún Estado de Derecho perfecto en que todos estemos sometidos por igual ante la ley. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos que quieren ser menos iguales que los iguales. Y entonces el Estado de Derecho no es un aparato que una calefacción, un aire acondicionado, que uno lo compra y lo paga a través del telefonito y viene el camión, lo descarga, el técnico lo enchufa y funciona. No, no es así. El Estado, la realidad del Estado de Derecho es un continuo tire y afloje entre los que no quieren ser iguales y entre los que queremos ser iguales. A veces se avanza, a veces se retrocede. El modelo ideal históricamente no ha existido y quizá no exista nunca, y sirve para medir qué tan lejos estamos del modelo ideal o qué tan cerca. Pero cuidado, en cuanto nos descuidamos, el Estado de Derecho, plum, retrocede. La igualdad retrocede. Bueno, esto es lo que nos está sucediendo, claro. Y cuidado, insisto, no estoy hablando de la represión y eso es la policía. No, cuidado con esto. Cuidado que no estamos jugando al policía y ladrón, ¿eh? No. La estudiantina es de otra época. No hay Estado sin policía, sin institución policial. No, eso no hay nada que hacer. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, los uniformados que estamos viviendo hoy, son trabajadores del Estado, Guarda. Y me preocupo por los derechos humanos de ellos. Son los trabajadores del Estado que menos derechos laborales tienen. No les permiten sindicalizarse, no les permiten discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo, no tienen paritarias. Cuidado con esto. Y eso de que no favorezco a la policía porque haga lo que quiera, no, cuidado, eso no fortalece a las policías, las destruye, Cuidado. ¿Qué es lo que quiere?
esta señora ministra que tenemos, que antes hablaba de corrido y ahora, no sé, traspabla, no sé qué dicen, deterioro raro. Bueno, no, cuidado, las policías hay que cuidarlas. Ojalá tuviéramos un FBI, ojalá tuviéramos un Scotland Yard, ojalá tuviéramos unos carabinieri italianos. Sí, ojalá. No los tenemos. A las policías hay que cuidarlas, las necesitamos. No es eso lo que quiero decir cuando hablo de Estado de policía. Hablo de un Estado en el que estamos todos sometidos a la voluntad arbitraria de un señor que manda, insulta, odia, quiere destruir, qué sé yo, al opositor, no sé. El que se le para enfrente es un kirchnerista, es un militante. Le revientan la cabeza a alguien y la ministra dice: era un militante. Ay, por eso tiene que matar. Bueno, ese es el estado que estamos viviendo. Por supuesto, los argentinos tenemos cierta vocación frente a los latinoamericanos en general, cierta soberbia. Siempre hemos sido los europeizados, siempre hemos sido los dueños de la última Coca-Cola del desierto, hemos sido el pueblo culto, blanquito, frente a todos los negros, morochos, mestizos, claro. Bueno, ahora somos esto que somos. Y esto es nuestro folclore local, pero hay una concepción y una corriente que se está dando en el mundo. No somos tan originales tampoco en esto. Estamos sufriendo consecuencias que, si miramos el continente, nos vamos a dar cuenta. Un izquierdista que gana en Chile, miren las cosas que está haciendo. Miren. Un fraude electoral increíble en Ecuador. Ah, no, pero es Venezuela la única que hace fraude. En Ecuador no hace nada. Cárceles con 500, 600 asesinados en las cárceles en Ecuador. Bueno, eso no importa, qué sé yo. El presidente Pedro Castillo preso en Perú, mal destituido y acusado de una rebelión que es absurda. Bueno, qué sé yo, total, era un indio. Es un indio. Ecuador, Perú está dividido a lo largo de toda su historia por un racismo terrorífico. Lula estuvo preso todo el tiempo que estuvo. Sí, claro. Por un juez federal, que ahora está cubierto con la garantía de ser senador. Delincuente. Un delincuente con el cual el presidente de nuestra Corte Suprema se fotografió sonriente al lado, y el otro que murió, uno de un lado, otro del otro. Esa foto es increíble. Y sí, claro, nuestros derechos al diablo. Pero ¿a quién se los reclamamos? ¿A quién le reclamamos la eficacia de nuestros derechos? Ya sé que la Constitución no se cumple. Insisto, cuidado que nunca el deber ser es ser automáticamente ni mecánicamente. Quien crea esto está alucinado. Del deber ser al ser hay un tránsito que lucha por el derecho. Y sí, es cierto, hemos retrocedido. Pero ¿a quién tenemos que reclamarle la eficacia de nuestros derechos? A los jueces. Sí, a los jueces. Me pregunto una cosa, y acá, perdónenme todos, los jueces no salen de una incubadora. Los jueces los formamos nosotros en las universidades. Guarda. En primer lugar. En segundo lugar, me pregunto si a lo largo de toda nuestra historia no nos dimos cuenta nunca de que no tenemos un poder judicial.
Tenemos una magistratura, sí. En el país debe haber 2.000, 3.000 jueces, no sé, quizá un poco más. Entre nacionales, provinciales, federales, etc. Sí. ¿Quiénes son los protagonistas de esta hecatombe? 20, y creo que exagero, quizá 30. La Corte Suprema, este tercer triunvirato que tenemos, único en el mundo, único. Díganme qué Tribunal Supremo del mundo es un triunvirato. Solo la República Argentina. Solo la República Argentina. ¿Es la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. 8, 10, 12, no todos tampoco. ¿Es algún juez contencioso administrativo? Sí. ¿Son 25? ¿Son 30? Sumemos algunos fiscales. Pero, ¿y cómo estos tipos pueden estar haciendo esto? Porque la estructura institucional de nuestro poder, de nuestra magistratura, insisto, no es un poder judicial, es aberrante. Es la única en el mundo, no se explica. No existe otra igual. Hay modelos estructurales de poderes judiciales, el modelo norteamericano, el modelo europeo, control difuso, control centralizado. El nuestro no es ni difuso, ni centralizado, ni nada. Es anárquico. No tenemos control de constitucionalidad. Es mentira. Mentira. Sí, cada juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley que se le ocurra. Sí. Llega después a la Corte. La Corte declara la inconstitucionalidad. ¿Qué efecto tiene? No se aplica al caso. Cada juez cada tribunal sigue decidiendo lo que le da la gana. No tenemos el stare decisis norteamericano. ¿Por qué? No sé. Pero no lo tenemos. ¿Eso es control de constitucionalidad? ¿La jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema no es obligatoria? No. No. No se aplica al caso solo. Después de 4 o 5 años hasta llegar a la Corte y la Corte se digna a resolver, ya el tipo se puede haber muerto, no importa. Y eso ¿para qué citamos jurisprudencia? No sé. Somos el único país con códigos únicos, penal, civil, salvo el procesal, que no tiene un tribunal que unifique las interpretaciones jurisprudenciales, casación nacional. No tenemos. Tenemos 25 posibles interpretaciones distintas del mismo código. ¿Hay alguien que las homogeneiza? ¿Que cumple la función nomofiláctica? No, nadie. Cada uno dice lo que le da la gana y aparece la doctrina Irursum, qué sé yo, cualquier estupidez, y le llaman doctrina todavía. Todavía lo llaman doctrina. Bueno, yo cuando explico estas cosas afuera me miran y dicen, pero ¿y cómo? ¿Qué garantía tienen de...? ¿Y para qué citan jurisprudencia? Porque nos copiamos los manuales extranjeros, como ellos citan jurisprudencia, nosotros citamos la nuestra. Siempre vamos a encontrar a alguien que dijo algo inteligente, siempre vamos a encontrar un idiota. Entonces citamos la que nos gusta. Bueno, nadie se dio cuenta de esto. Nadie. En la academia. Claro que no haber proporcionado una estructura racional al Poder Judicial, hacer un Poder Judicial, es responsabilidad de la política. Pero ¿y nosotros en la academia? ¿Alguien se lo dijo a la política? No. Se dio cuenta ahí Sampaio. Y en la Constitución del 49 puso el stare decisis y la casación nacional. Pero todos sabemos lo que pasó después. Todo bien, seguimos citando jurisprudencia de la Corte,
La Corte nuestra un día dice una cosa, otro día dice otra. Como no tiene fórmulas obligatorias, bueno, no tiene la súmula de que hablan los brasileños, ¿no? Esto no existe acá. O la mexicana, 3 veces la Corte, entonces jurisprudencia obligatoria. Nosotros no tenemos nada. Y entonces la Corte, si uno mira la jurisprudencia de la Corte, Vidi, Vilori, Vicenti, Fattori, elige la que le gusta de la época que le gusta. Y la cita. Dice esto de jurisprudencia de la Corte, claro. Que por otra parte se le aplica al caso, con lo cual se abre un ámbito de imprevisibilidad y de arbitrariedad que no tiene límites. Por eso, no hay poder judicial del mundo que no cumpla, aparte de la función del servicio de justicia, de resolver los conflictos que le planteamos, el control de constitucionalidad y la casación. Nosotros no. Y claro, entonces el servicio de justicia resuelve lo que le da la gana y se abre todo el espacio del lawfare, de la posible persecución judicial política. Sí. En nuestro país con esta característica folclórica, nunca tuvimos poder judicial. Y la academia tampoco se dignó decirlo. Este es el problema. Y hemos llegado a este momento en que, bueno, lo que estaba describiendo Gustavo, no lo voy a repetir, pero tampoco la Argentina se va a suicidar. No sé cuándo acaba el desastre, pero algún día el diluvio acaba, viene la palomita, y la palomita trae en el pico cosas. Acaba el diluvio y tenemos que pensar qué vamos a hacer. Cuidado. Y ahí tengo algunos temores. El primer temor que tengo es lo que se refería Gustavo hace un rato, que a fuerza de controlar el hiperpresidencialismo y todo esto, se nos vaya la mano, en un sentido. Hay dos sistemas puros, presidencialista y parlamentario. O elegimos uno o elegimos otro, alguien tiene que gobernar. Pero hay un riesgo, que nos quedemos en el medio. Y cuando nos quedamos en el medio nadie puede gobernar. Cuidado con copiar instituciones absurdas de Francia, de una constitución que se le ocurrió a De Gaulle un día. No. Hacer un presidencialismo constitucional es una cosa, requiere un poder judicial que lo controle. Eso no hay nada que hacer. Nos vamos al parlamentarismo, bueno, hagamos un parlamentarismo como Dios manda, pero no nos quedemos en el medio. Quedarnos en el medio es muy grave. Pero de cualquier manera, para esto hay que reformar la Constitución y eso es casi esotérico en este momento. Para reformar la Constitución necesitamos los 2/3 de cada una de las cámaras. No se puede nombrar un procurador, no se puede nombrar un ministro de la Corte. ¿De qué me están hablando? Dejémonos soñar con reformar la Constitución. Eso lo veo lejano. Pero de cualquier manera, al salir de esto tenemos que hacer un poder judicial. Y ahí veo otros riesgos. Ah, no, la elección popular de los jueces. Paren, por favor. Hagamos elección popular de los jueces y vamos a tener el espejo de la Cámara de Diputados. Ya no se van a cambiar los votos, los van a vender sentencias. Cuidado con estas cosas. No hay otra forma de elegir a un funcionario que requiere conocimientos y especialización que el concurso. Pero el concurso en serio. No el concurso con este Consejo de la Magistratura, que en una reunión evalúa no sé qué y cambia el orden que sale del jurado.
Y cuidado también con la terna. Está bien, está en la Constitución, ¿qué vamos a hacer? Pero el Poder Ejecutivo se podría autolimitar, como lo hizo Néstor en su momento, y decir, bueno, me autolimito, voy a nombrar siempre al primero de la terna, y si hago otra cosa lo voy a fundamentar. Es una autolimitación, puede hacer. Creo que sin tocar la Constitución podemos hacer un poder judicial, y siempre lo pudimos hacer. Primero terminemos con el tercer triunvirato, porque esto es una locura. Ni 5 tampoco. ¿Ustedes saben cuántas decisiones firma la Corte por año? Cerca de 20.000. Una cada 20 minutos sin dormir, sábado y domingo. Este triunvirato es Superman, vino de otro planeta. Por supuesto que firma lo que no tiene la menor idea. Y yo también tuve que firmar durante 11 años algunas cosas de las que no tenía la menor idea. La corte era un misterio siempre para los jueces. Y en mis años de juez siempre fue un misterio. Hasta que llegué a la corte y me di cuenta, develé el misterio y dije, esto es una locura. Siempre había sabido lo que firmaba. Cuando llegué a la corte empecé a no saber lo que firmaba. Carpetitas y carpetitas y carpetitas, estos son 280, estos son remisiones, esto es... Y uno pone el dígito pulgar derecho. Y cuando está el número de firmas suficiente se lleva al pleno, donde se firma en una mesa redonda, y finalmente se le pregunta al secretario, ¿firmamos algo trascendente hoy? Porque nos van a preguntar los periodistas. Sí, muchachos, esto funciona así. Cuando empecé a ver cómo funcionaba, dije, bueno, no, acá necesitamos ser 15, 20, 30, no sé. Y lo dije cuando estaba ahí. Una locura. Y además, de cualquier materia, Leonardo da Vinci del derecho no existe. Pero ahora tenemos 3 triunviros que saben de todo. Incluso uno recusado acaba de firmar el rechazo de su propia recusación. Rechazo un día. Pero ninguno de estos 3 tipos fue juez en su vida. Llegó directamente a la corte. Ni siquiera tiene ese entrenamiento que hace que los jueces, cuiden un poco la imagen de la función. No, se pelean entre ellos, se acusan penalmente. Sus peleas las sacan por escrito. Pero bueno, dejemos el tercer triunvirato. ¿Cómo hacemos con la casación? Nuestra Constitución tiene un artículo primero que dice que adoptamos el régimen republicano, claro. El régimen republicano requiere que los actos de gobierno sean racionales. La racionalidad es una exigencia del sistema republicano, sin duda. ¿Es racional que yo firme un contrato acá, cruce la General Paz y del otro lado me digan es nulo? Entonces, esa cosa rara que tiene la Corte, que se llama arbitrariedad, que un día dijo yo puedo anular cualquier sentencia arbitraria porque se me da la gana, convirtámosla en casación. ¿En función de qué? En función del artículo primero de la Constitución, del principio republicano, de la necesidad de certeza del derecho. ¿Por qué no tenemos el stare decisis? ¿Por qué no es obligatoria la jurisprudencia constitucional? No sé. La propia Corte puede decir, desde hoy es obligatorio y se terminó. Usted se lo va a discutir. Por otra parte, mantengamos, no lo podemos tocar, el control difuso que marca la Constitución. Cualquier tribunal, cualquier juez puede declararla inconstitucional lo que quiere, pero nada impide que metamos un per saltum
y cuando alguien declara la inconstitucionalidad de algo se vaya directamente a la Corte y la Corte resuelve y se cerró el asunto. Y todo esto se puede hacer por ley, por simple mayoría legislativa. Se requiere tener decisión. La familia judicial. Sí, los apellidos se repiten. ¿Cómo se resuelve? Muy sencillo. Cada empleado que entre al Poder Judicial debe hacerlo por concurso abierto. Y listo. Un familiar más inteligente y gana el concurso. Seguro. Listo. Terminemos con eso. El Consejo de la Magistratura, este escándalo que tenemos, que nace en el 94, crean un órgano y no dicen cómo se integra. Se integra con esto, equilibradamente. Sepa Dios que es equilibradamente. Entonces, ahora tenemos una corte que declaró después de años que lo tenía en un cajón, declaró la inconstitucionalidad de una integración, que lo podía hacer, hizo lo que no podía hacer, le devolvió vigencia a la ley derogada, que casualmente le daba la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, que votó la inconstitucionalidad, claro. Estamos en el escándalo total. Hagamos una reglamentación y una ordenación del Consejo de la Magistratura que sea racional. Acabamos de ver un escándalo con una jueza, dice yo. El escándalo se publicita y al mismo tiempo, ¿qué se estaba haciendo? Archivando la cuestión del viaje al lago escondido. No, está bien, lo de la jueza es un escándalo, pero bueno, alguien tonto puede haber en cualquier lado. No hay profesión en la que no aparezca un tonto. Pero, insisto, la inmensa mayoría de los jueces del país serán buenos, malos, serán más o menos conservadores, más o menos, no sé, tratarán de cuidar de su puestito y el confort burocrático, pero no son tipos anormales, no tienen nada que ver con los 25 o 30 que protagonizan esto. Y estos 25 o 30 lo protagonizan porque están estos defectos que nunca se corrigieron. Este es el asunto. Pero tengamos en claro que el día que llegue la palomita, y tenemos que corregirlos, tenemos que hacer un poder judicial. Si no, claro que vamos a tener un presidencialismo ilimitado. ¿A quién le reclamamos derechos? A nadie. Al triunvirato este que tenemos. Por favor. Este tercer triunvirato es, yo diría, ridículo si no es tragicómico. Es insólito. Cada vez que veo la foto en el diario, por favor, no sé, han declarado que sentencias de jueces nacionales las revisa el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Soy uno de los responsables de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Presidí su comisión de redacción. Nunca se me ocurrió esto. Jamás. Sí pensé que se podía transferir la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso hasta se me ocurrió pergeñar una disposición transitoria habilitando a la ciudad a recibir a los jueces nacionales sin afectarle su estatus. Pero nunca se me ocurrió que alguien por una sentencia pueda reformar la ley Cafiero. Disparate, un disparate total. Sinceramente,
Pensemos todo esto porque, cuidado, todo esto se puede hacer por ley sin tocar la Constitución. Dejémonos de pensar en cosas esotéricas que vamos a reformar la Constitución, todo eso está lejísimo. Sí, claro, creo que tenemos que reformar la Constitución, tenemos que pensar en una nueva Constitución, pero todo eso es mucho más difícil. Lo que digo se puede hacer por ley, por simple mayoría. Una Corte Suprema de 30, dividida en salas, que cada sala sepa lo que está decidiendo, que sean especialistas en la materia. Ahora no, ahora tenemos un triunvirato, antes fueron 5, después 7, 9, sí, pero que cada uno de los que jurábamos como ministro de la Corte poníamos la mano arriba de la Biblia y venía el Espíritu Santo y nos daba la ciencia infusa de todo el derecho. Eso es mentira. Eso es un defecto estructural, es un defecto institucional. Que tenemos tribunales especializados abajo y tenemos una corte multifuero que resuelve cualquier cosa. No, por favor, los multifueros los podemos tener en algún juzgado federal, pero no da el trabajo. Tenemos secretarías especializadas. Pero en el máximo tribunal no podemos tener un máximo tribunal multifuero. Y sí, las cosas no salen tan mal porque no son los jueces los que hacen las sentencias. Ese es el asunto. Entonces hay una fábrica de sentencias, es la Corte. Y ese es el máximo tribunal del país. Después de eso está la Corte Celestial, claro. No. Y hoy, insisto, no hay solo este tercer triunvirato existe solo en la Argentina. No hay poder judicial del mundo que no haga control de constitucionalidad. No hay poder judicial del mundo que no tenga un sistema de casación. Nosotros no. Y nadie se dio cuenta, salvo Sampaio. Y esta es una responsabilidad de la academia. Esta es una responsabilidad nuestra. Los jueces salen de acá. En fin, pensemos esto, por favor. Pensemos porque vendrá otro momento. Vendrá otro momento local, vendrá otro momento regional, vendrá otro momento mundial. Lo que estamos viviendo es una destrucción de parte del Estado, un reforzamiento de otra parte del Estado, un reforzamiento represivo del Estado, ¿para crear qué? ¿A qué nos quiere reducir este señor? El coso este nos quiere reducir a una colonia. Tengamos esto bien claro. El capitalismo cambió. Aquel capitalismo de Marx, de la plusvalía, qué sé yo, del trabajo, se terminó. Ya el capitalismo productivo no existe más. Está subordinado al capitalismo financiero. El aparato financiero que siempre acompañó al capitalismo, necesita bancos, etc. Y bueno, llegó un momento dado en que el dinero dejó de tener patrón oro. ¿Qué garantiza que porque damos los verdes nos dan cosas? La confianza, ¿no? Sí. Tengo los verdes, sí, una cosita, pagan. Y como la confianza, todos tenemos confianza en que no va a seguir pasando eso, los verdes circulan. Está bien, correcto. Pero los verdes no existen en la cantidad que se dice. Porque los llevamos al banco, el banco lo presta, el que lo recibe el préstamo lo vuelve a llevar al banco, el banco lo vuelve a prestar. En el banco queda un encaje del 7-8%. El resto de los verdes no existen, son números en computadora. Eso es el dinero hoy. Números en computadora. Y Estados Unidos tiene una deuda que equivale a casi 2 PBI de ellos. ¿Se imaginan lo que son 2 PBI de Estados Unidos? No la van a poder pagar nunca.
Y gran parte de los títulos de esa deuda lo tiene China. Y entonces empezaron a circular papelitos, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar. Crédito. Y eso hipertrofió el aparato financiero que somete al productivo. Hoy no nos colonizan políticos del norte manejando en función del beneficio de sus establishments, sino que nos colonizan las corporaciones transnacionales. Los políticos del norte son rehenes de las propias corporaciones transnacionales, que son enormes concentraciones de esos números de computadoras. Bueno, en este mundo así concebido, en este poder económico así dado, hay un colonialismo financiero. Se nos coloniza a través de la deuda. ¿Qué está haciendo este caradura? Eso. Endeudarnos cada vez más, colonizarnos, reducirnos a que los acreedores nos pongan las condiciones que quieran. ¿Es un virrey? Sí. Macri fue un previrrey, fue otro virrey. Se ahorran mandarnos un virrey. Como se ahorró Inglaterra en su tiempo mandarnos un virrey cuando se valía de nuestras oligarquías. Hoy el mundo cambió, los virreyes son otros, el colonialismo es otro, no desembarcan marines, sino que nos endeudan. Y ese mundo se vale de un poder represivo que llena nuestras cárceles de ladroncitos estúpidos. Sí. Pero esos ladroncitos estúpidos no pueden hacer defraudaciones fiscales, no pueden hacer estafas con triangulación en exportaciones a través de Hong Kong. No. Lo que pueden hacer son las cosas groseras que hacen. Y con eso los medios nos asustan, nos incitan al odio, a la venganza. Siempre aparece algún degenerado que hace una barbaridad. Entonces, bueno. Y de esa manera nos convencen de que aceptemos el modelo de Estado represor. En eso estamos. A través de una tecnología de comunicación que nos hace la cabeza, que nos crea realidad, que nos vende realidad. Una realidad inventada, una realidad creada, a la cual no son ajenos algunos de nuestros colegas juristas. No. Viven en algunas realidades inventadas. Tengamos mucho cuidado con esto. El derecho debe ser básicamente realista. Si perdemos de vista esto, si perdemos de vista la realidad política del derecho y nos quedamos en una normatividad lógica perdido en las alturas, y que no es la cosa platónica, no. Platón es un tipo inteligente, esto es idiota directamente. Idiota en el buen sentido de la palabra, el idiota es el que está separado de la realidad. Cuidado con hacer un derecho idiota. Y cuidado el día que llegue la palomita. Pensemos todo esto antes. Bueno, muchas gracias. Por esta presentación, esta charla magistral. Agradecemos también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a quienes nos han acompañado, a la parte técnica, por supuesto, y a ustedes que han estado presentes esta tarde. Muchísimas gracias, Anabela, muchísimas gracias. Vamos a ir haciendo la salida despacito por los lugares que están habilitados.